La importancia que tiene el lenguaje y cómo se manifiesta ese sexismo y cómo la invisibilización que se hace de las mujeres es tan importante, ¿no? A través de la lengua. Es verdad lo que dices, que dentro del feminismo, del movimiento feminista, yo llevo desde el siglo pasado, desde 1965, tocamos todos los temas, ¿no? Y es verdad también que no fuimos conscientes de la importancia del lenguaje quizás hasta principios de los 80. Sí, ahí empezamos a sacar las primeras instrucciones para un uso no sexista del idioma, etcétera, ¿no? Ahora sabemos muchas cosas y además tenemos muchas estrategias y muchas alternativas para tener un lenguaje que de verdad nos nombre. Pero es que la lengua, y tú lo tienes que saber muy bien precisamente, la lengua no solo refleja la realidad, también la crea, o la ilumina, o la oscurece, o la maquilla. Quiero decir, la lengua es fundamental. A través de la lengua lo aprendemos todo, a través de la lengua se nos socializa, a través de la lengua es además la manera no solo de comunicarnos, ¿no? También es un producto social. Quiero decir que también la lengua, a través de ella aprendemos estereotipos, prejuicios, valores, actitudes, desde luego ideología, desde luego sexismo, ¿no? Entonces yo quiero sobre todo contagiar la importancia que tiene la lengua. Y casi siempre la gente, casi todas las mujeres cuando te escuchan y los hombres en general suelen estar de acuerdo. Quiero decir, dicen, pues es verdad, quizá no había pensado, ejemplos que pones. Pero luego a continuación siguen hablando en masculino, ¿no? Como si las palabras en masculino fueran universales, que es lo que se dice, ¿no? Y cuando es un hecho que nos excluyen, lo que pasa es que lo masculino se considera la medida de lo humano. Parece que lo masculino es lo humano, pues no. Sí, como que hubiera sido concebido así. Y resulta que no todo lo que ha hecho la humanidad lo han hecho los varones, ni todo lo que han hecho los varones es lo que ha hecho la humanidad. Quiero decir que a través de la lengua tenemos que ser nombradas y tenemos que ocupar un lugar en la lengua como los hombres. Ahora, Teresa, bien sabés, porque esto no te lo voy a decir yo, no es ninguna novedad, que mucho se discute el tema de si no es absurdo decir los y las permanentemente, si eso de alguna manera no arruina, no ensucia el lenguaje, la poesía, la prosa y demás, y si de alguna manera no se puede como construir algo que hable de los seres humanos cuando se está hablando en realidad de ambos sexos y bueno, cuando se refiere a alguno en particular, enunciarlo de esa manera. Sí se puede, y de hecho hay muchísimos genéricos reales, por ejemplo en el castellano, muchísimos. Y yo puedo ser del vecindario, del profesorado, del electorado, pero no soy de los vecinos, ni de los profesores, ni de los electores, soy de las vecinas, de las profesoras. Sí que hay muchas maneras, incluso de, en lugar de decir, yo qué sé, la renta per cápita de los uruguayos, pues yo puedo decir la renta per cápita en Uruguay, ¿verdad? Hay muchas maneras de hacerlo, pero si yo quiero poner las dobles formas a veces porque lo considero importante, eso no es repetir, ni es aburrido, ni nada de eso. Quiero decir, si yo dijera niños y niños, pues estoy duplicando, haciendo lo que ve, pero si digo niños y niñas, lo que estoy haciendo es nombrar dos realidades distintas, eso no es repetir. Si yo quiero decir que esta mesa es naranja, blanca y azul, pues lo digo. ¿Verdad que podría decir que es de colores? Sí, que más corto, pero es que resulta que quiero decir de qué colores es y no pasa nada, la lengua está también para nombrar, ¿no? Y yo tengo recogidas muchas cosas, son muchos años, pero en la conferencia de hoy, desde el cantar de Mio Cid en el siglo XII, pasando por el buen amor, por los romances, cómo se nombraba las dobles formas, ¿no? Y nadie lo consideraba en absoluto. Quiero decir, la lengua efectivamente se apoya, nos dicen, ¿no?, en tres patas, ¿no? Una es la precisión, la concisión, lo correcto. Una, desde luego, es la estética, la belleza, y la otra es la economía. Vale. ¿Quién decide esa economía que me borra del diccionario, que borra las experiencias de las mujeres? ¿Quién decide esa especie de belleza mutilada, de minimalismo llevado al extremo? ¿Por qué esa economía? Yo te voy a poner una frase y la dejo. Mira, hay una frase que siempre nos ponen de ejemplo. Es muy machista, un titular muy marcado. Los médicos y las enfermeras, así, acudieron en 30 minutos al lugar del accidente a atender a los heridos. Y a mí me dicen, ¿tú qué quieres poner? Los médicos y las médicas, los atendidos y a las heridas. Y yo digo, no, yo quiero poner, el personal sanitario acudió en 30 minutos al lugar del accidente. ¿A qué iban a ir? ¿A hacer fotos? Pues hago la economía por atrás. Y me queda la frase, me cabe y nombro, que es de lo que se trata.
¿Dónde se construye eso, Teresa? ¿En la escuela? ¿En la educación inicial? ¿Cómo hacemos para cambiar? Pues sí, desde luego lo más importante es la educación, de hecho es la educación. Es verdad que no es sencillo, yo no digo que, pero nunca fue sencillo, ninguno de los cambios fueron sencillos. No hace nada no votábamos las mujeres, ¿no? Ni íbamos a la escuela, un siglo que en la historia es un suspiro, ¿no? Entonces es verdad que tenemos que deconstruir todo lo que nos enseñaron, es verdad que tenemos que volverlo a hacer y que a veces nos equivocaremos. Pero si tú quieres nombrar a las mujeres, vas a encontrar la manera, aunque sea a veces equivocándonos, ¿no? Y a veces cambias, empezamos con algunos planteamientos que eran imposibles, luego fuimos, ¿no? Pero en la escuela, pues claro, en la escuela es, primero empieza en casa, ¿no? Es evidente, empieza en casa. A continuación la escuela pues legitima, hace legal todo lo que oíste en casa. Y luego están los medios de comunicación, que a veces se dice, lo que no se nombra no existe. Es que a veces los medios de comunicación no son un reflejo, son una lente de aumento. Es decir, que como no... Entonces ahí la responsabilidad de todas las personas que tenemos la lengua pues como herramienta de trabajo, que es la gente que trabajamos en la enseñanza, yo soy profesora en el instituto, la gente que se dedica a los medios de comunicación, la gente que tiene la lengua como instrumento bien en el funcionariado, en lo escrito, en lo hablado. Y yo digo una cosa de verdad, cuando utilizas un lenguaje que nombra, de verdad, que no es nada pesado. Yo ahora no me equivoco casi nunca después de tantos años y no me parece que sea un rollo cuando estoy todo el rato utilizando estrategias que nombran. A veces diciendo dobles formas, sí, a veces no, etcétera. Hay muchas posibilidades, pero claro, lo que importa es que te parezca lo importante que es. Eso es lo que hay que creerse, porque si te lo parece y tú te preguntas, se quedan a las mujeres invisibles, en mis palabras, estereotipadas o incluso ridiculizadas, porque claro, esto produce en la lengua dos efectos. Uno es el silencio, ¿no? De la invisibilidad, no estamos, ¿no? Y el otro es la burla. Y otro es el menosprecio, el trato ese. Qué ridículo queda esto. Entonces, yo por ejemplo, hay una exposición en España que se llama Las edades del hombre. Las edades del hombre. Si en las edades del hombre querían hablar de la evolución de la humanidad, entonces nos están invisibilizando. Totalmente. ¿Que no querían? Pues nos están excluyendo. Hay dos posibilidades, o invisibles o excluidas. Pero realmente lo que pasa es que esto solo choca con ciertas cosas, ¿no? Con cierta intelectualidad, cierta academia que está allí sentada a la derecha de Dios Padre, nunca mejor dicho, y que parece que toda la gente se puede cuestionar las normas, ¿verdad? Y sobre todo se puede preguntar para qué existen, y si son tan importantes, por qué lo son, ¿no? Todo el mundo nos cuestiona valores, pero hay unas que parece que son sacrosantas de orden natural, que son las reglas, las normas de la gramática. ¿Qué pasa? Que la lengua está viva, la lengua cambia continuamente. Se cambia, si cambia la realidad, cambia el modo de nombrarla. Entonces, si la lengua está viva, ¿cómo no va a haber en la lengua soluciones, instrumentos, herramientas, por ejemplo, para nombrar en femenino cargos, oficios, profesiones que antes no los tenían porque las mujeres no los ocupaban? Pues la lengua es amplia, es dúctil, es maleable, es generosa. Incluso es un desafío que invita, ¿verdad? Pues claro, a tratar de encontrar las palabras. Y cuando no había realidad, yo por ejemplo siempre pongo un ejemplo de España. En España las mujeres no se podían presentar ni a las oposiciones a judicatura y a notaría hasta 1979, ¿no? La convocatoria ponía, había que ser español, licenciado en Derecho y varón. Entonces, ¿cómo iba a haber la palabra notaria o la palabra jueza si no había realidad? Vale. Pero ahora que las mujeres son casi el 40% del cuerpo notarial y del cuerpo judicial, ahora ¿cómo no va a haber la palabra? Quiero decir, si cambia la realidad, cambia el modo de nombrarla, pero eso nos pasa con todo. Todas las personas que estamos aquí sabemos ahora palabras que hace un año no sabíamos, por ejemplo, del campo de la informática, ¿no? La primera vez que se llegó a la Luna, pues no había palabra, no iban a aterrizar en la Luna y se hizo alunizar, ¿verdad? La primera vez que, por desgracia, hubo que poner nombre a una enfermedad que no se conocía, pues con la síndrome de inmunodeficiencia adquirida se creó la palabra SIDA. Cada día cambia. Es que las únicas lenguas que no se mueven son las lenguas muertas. Exacto. La lengua cambia continuamente. Entonces, ¿cómo la lengua no va a poder nombrar la nueva situación, por ejemplo, emergente de las mujeres, ¿no?